Ahora veamos un nuevo ejemplo donde veremos el potencial que tiene Python para crear aplicaciones que sean muy útiles al momento de trabajar. Pongamos la siguiente situación. Pongamos la situación donde tenemos una columna modelada de piso a piso y que actualmente tiene 2 vigas al costado. Normalmente para procesos constructivos nosotros tenemos que saber que esta columna tiene que ser modelada desde el piso hasta la viga de mayor peralte. Entonces lo que normalmente hacemos en obra es cortar esta columna hasta este punto, dado que esta es la viga de mayor peralte o de mayor altura. Vamos a hacer esto que sea de manera automática utilizando Python. Para eso vamos a ir directamente a Dynamo y vamos a crear un Python script. Dentro de este Python script vamos a eliminar unas cosas para tener nuestra plantilla básica y poder trabajar. Eliminaremos todo esto y empezaremos a escribir nuestro código. Lo primero que haremos es importar las librerías de Revit API, Revit API UI y Revit Services. Una vez que tenemos las 3 librerías con las que vamos a trabajar, vamos a tener que llamar también al document y al UI document. Esto lo podemos hacer mediante el código del document y al UI document es muy parecido. Vamos a escribir UI doc y escribiremos document manager instance. Hasta esta parte es igual. Lo siguiente que vamos a escribir es current, y me faltó el punto, current UI application punto active UI document. Y con eso ya tenemos el UI document y el documento. Esto nos va a servir para poder hacer la selección de elementos. Para eso utilizaremos el método pickObject y eso lo podemos acceder mediante el UI doc.selection.pickObjects. Bueno, en este caso solamente vamos a hacer un solo objeto, así que vamos a hacer el pickObject. Y aquí vamos a hacer selection.objectType que me permite saber qué tipo de elementos puedo seleccionar. Aquí podemos seleccionar links, podemos seleccionar elementos linkeados, puntos en una cara, aristas y diferentes tipos de puntos. En este caso nos vamos a enfocar en la selección de elementos. Es muy parecido al Select Model Element que tenemos nativamente en la parte de Dynamo. Y aquí nos pide un mensaje de selección. Seleccione un elemento. Una vez que colocamos esto, vamos a guardar esta variable en una referencia. Así que vamos a ponerle ref es igual a el resultado que tengamos de esta selección. Este resultado tenemos que convertirlo en un elemento, dado que se nos hace más cómodo trabajar con elementos. Le vamos a poner element es igual al doc. El método getElement que me permite obtener un elemento a partir de una referencia. Vamos a guardar esto y por ahora paremos el código aquí para ir comprobando lo que está sucediendo. Vamos a guardar el código. Aquí ven que me está pidiendo la selección de un elemento. Me puedo acercar, voy a seleccionar este elemento, finaliza y volvamos a ver el código. En este código ya vemos que lo que está sucediendo es devolviéndome la columna, que es el family de 0.50 por 0.30. Entonces, hasta esta parte está bien. Vamos a cambiar esto para que sea de modo manual y no tengamos errores al momento de escribir nuestro código. A partir de esto, ya que tenemos el documento, vamos a utilizar algo llamado getJoinedElement, que me permite obtener los elementos que están o que hacen joint, es decir, están unidos con mi elemento de ejecución. Para eso vamos a utilizar intersectedElements, dado que ese método me devuelve la lista de elementos. Entonces vamos a hacer aquí y eso lo vamos a utilizar. Revisemos en la página de la API de Revit. Tenemos una nueva y vamos a poner Revit API Docs. Y aquí dentro de la documentación vamos a buscar ese elemento joined. Busquemos y vemos que tenemos aquí el método. Vamos a agrandar un poco para visualizar y esto pertenece al joining geometry. Y vemos que recibe un documento y el elemento en el cual queremos verificar. Entonces, entregamos esta clase, la ponemos acá, punto getJoinedElement. Y aquí, como dice su método, primero tiene el documento y luego el elemento de análisis. Esto me va a devolver una lista de elementos. Revisemos verdaderamente si pasa eso. Guardemos, cerremos, ejecutemos este código y veamos que nos permite seleccionar elementos. Volvemos al código y vemos como resultado que me está dando 4 IDs, que son los elementos que actualmente están con la posibilidad de estar unidos a este elemento. Entonces, a partir de esto, lo que voy a hacer es filtrar solamente los elementos que son structural framing, es decir, las vigas. Para eso vamos a crear una variable que va a ser una lista vacía o un array vacío que le voy a llamar structural framing intersected. Luego de esto voy a recorrer cada uno de estos intersected elements para poder solamente encontrar las que son de tipo viga. Para eso vamos a utilizar la siguiente información. Voy a hacer lo siguiente. Voy a recorrer este intersected elements que lo voy a llamar momentáneamente como el ID porque son IDs. Voy a obtener el elemento mediante
getElement, doc.getElement, la categoría, su nombre y voy a ver si es igual a structural framing. Luego de obtener esto, voy a ver si es igual. Entonces, si es igual, voy a hacer un append a la lista que cree, la lista acumuladora, que solamente va a acumular a los elementos que son de tipo structural framing. Entonces, hasta el momento lo que hemos hecho es tener una lista acumuladora que acumula los structural framing. Posterior a esto, voy a definir un método. Este método lo que me va a permitir es obtener cuál es la viga de mayor peralte. Entonces aquí vamos a poner obtener la viga de mayor peralte o mayor altura. Para eso tengo que recorrer no todos los elementos, sino solo los elementos de intersected element. Para hacerlo reutilizable voy a utilizar la creación de un método. Entonces voy a hacer esto a través de un método. Y este método lo voy a crear de la siguiente manera. Voy a crear un def que me define un método y le voy a llamar getStructuralFraming o maxStructuralFraming, la máxima viga de altura. Entonces le voy a llamar Structural Framing porque va a tener una lista de Structural Framing y dentro de esto voy a escribir las instrucciones del elemento. Para eso voy a copiar aquí el código que tengo preparado para que el tutorial no sea muy largo. A partir de esto hay que definir los dos puntos y poner aquí el código. Voy a definir primero una máxima altura que actualmente va a ser 0, una actual height que también es 0. ¿Por qué? Porque voy a recorrer cada uno de estos elementos de Structural Framing, voy a recorrerlo como un elemento y lo que va a tratar de hacer es encontrar un parámetro que se llama getItems, que va a ser h. ¿Por qué h? Porque nuestro código, si revisamos, cada viga tiene un parámetro de tipo llamado h, que hace referencia al peralte de la viga. Luego, a partir de eso, sigamos revisando el código, vemos que lo está transformando como as double y luego lo estoy transformando a con unidades que normalmente se maneja en Latinoamérica, que sería los metros. A partir de eso, tengo el actual height que está cambiando, es decir, la altura actual del elemento, y estoy haciendo una comparación. Si la máxima altura, que es 0, es menor al actual height, que puede ser, por ejemplo, 0.30, entonces el max height actual es el actual height. Y así va a recorrer cada una de las vías que tenga. Mientras sea mayor la altura que estoy recorriendo, se va a reemplazar el max height. Imaginemos que actualmente te puede recorrer un elemento, el max height es de 30. Si viene uno de 40, pues se va a reemplazar. Ahora el actual max height va a ser de 40. Pero si viene uno de 20, se va a continuar con el max height de 30. ¿Listo? Luego, esto lo vamos a encerrar dentro de un try catch. Esto también lo hemos visto muchas veces. El try catch me permite manejar errores. Entonces va a tratar de realizar esto y en caso no se pueda, me va a mostrar un mensaje de que tuvo problemas al calcular la altura de la viga. Entonces, esta es la definición del método, pero no lo hemos utilizado hasta ahora. Entonces, para hacer la utilidad, vamos a crear aquí una constante o una variable en sí que la voy a llamar Structural Framing más height. Esta constante va a ser igual a la aplicación de este método y le voy a pasar la lista de los elementos, que sería esto de aquí, la lista de las vigas que están intersectadas con mi elemento. Hasta ahora ya tengo la máxima altura que me va a servir luego para utilizar el split element. Entonces, luego de esto voy a definir otro método. Esto voy a hacer def, que le voy a decir getSplitFactor. ¿Por qué voy a definir este método? El cual va a recibir dos cosas, el structural column y finalmente el structural framing más height, que es el que tengo aquí. Y aquí lo que voy a hacer es posteriormente, ¿por qué estoy haciendo esto? Revisemos la documentación de la API de Revit. En la documentación de la API de Revit, para poder hacer un split del elemento, vamos a utilizar el método split. Revisemos aquí el método split y vemos que utiliza un parámetro que es de tipo double y aquí podemos ver que es un factor que hace referencia desde 0 a 1. Esto lo podemos ver, vamos aquí a abrir nuestro ScaleDraw para poderlo revisar. Lo que tenemos es una columna donde el punto inicial es el punto 0 y el punto final es el punto 1. Si nosotros queremos hacer un corte a la mitad, entonces tendríamos que hacer un factor de 0.5. Si queremos aumentar, imaginemos al tercio, que diga al cuarto, tendríamos que hacer al 0.75, contando que el punto inicial es 0 y hacia arriba es 1, porque así se modelan normalmente las columnas, desde el punto inicial hasta el punto final. Entonces, el factor lo que se va a calcular es que imaginemos que tenemos una viga acá, que sea esta de aquí, se va a calcular desde toda la altura de la columna y la altura de la viga, haciendo el factor, la diferencial del 1 menos la división entre la altura de la viga entre la altura de la columna, obteniendo
como resultado esta distancia de aquí a acá. Eso es lo que vamos a utilizar dentro de nuestro algoritmo. Vamos a definir estos dos elementos y vamos a ver cómo es que se implementa este método. Para calcular el split factor, lo que vamos a hacer es que vamos a hallar primero la altura de la columna. Y esto la podemos actuar con esta variable, vamos a agrandar esto para que se vea mucho mejor. Va a ser un structural column height, donde vamos a hacer a la structural column, que va a ser el elemento que estamos seleccionando, obtener el parámetro. Este es un parámetro de sistema, que es instant length param, que es el built-in parameter. Lo convierto nuevamente en as double y lo convierto a metros. Entonces, como mencioné, el resultado de esto va a ser un return 1 menos la altura de la viga máxima y la altura de la columna. Y con eso tengo el factor. Entonces, este método va a ser utilizado para guardar ese factor. Entonces le voy a poner split factor, va a ser igual al método que estoy ejecutando, que va a ser este de acá, donde el elemento es la columna y el structural mass height es el de acá. Entonces, con eso ya tengo el split factor. Ahora que tengo el split factor, lo que voy a hacer es realizar ese split factor. Para eso, recordemos que existe un método que me permite realizar ese split factor. Entonces, lo primero que voy a hacer es declarar una condicional donde voy a obtener la instancia, porque actualmente estamos trabajando con el split factor. Dentro de este elemento que tenemos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar aquí element, que es el elemento que estoy trabajando, y hay un método que se llama canSplit, es decir, si se puede generar un split, porque no todos los elementos se pueden generar un split, solo los elementos distancia. CanSplit, si se puede hacer esto, entonces recién voy a trabajar con las transacciones. Tenemos las clásicas, el ensure in transaction, que me permite abrir una transacción, y abajo el transaction task done, que me permite finalizar una transacción. Entonces, aquí estoy abriendo y cerrando una transacción. Dentro de esto, lo que voy a hacer es declarar el split. Para eso voy a hacer element.split y necesito el factor. El factor es el factor que tengo acá. Y con eso debería funcionar nuestro código. Vamos a guardar y vamos a ver qué es los errores que nos puede generar. Entonces vamos a ir acá, vamos a correr esta función, ejecutamos la selección de este elemento, veamos el código y vemos que nos está arrojando un error. Intersecting element is not defined. Quizás hemos escrito mal algo. Y aquí vemos que el intersected element, que es este de aquí, está en esta parte de acá. Quizás hemos escrito aquí mal. Sí, está mal escrito. Guardemos y volvamos a ejecutar. Ejecutamos, me está permitiendo otra vez la selección. Seleccionamos. Bueno, me sale un error porque vemos que aún está teniendo problemas. Get split factor is not defined. Veamos qué puede pasar aquí. Me dice que get split defined no está definido, que es este de aquí. Veamos aquí qué puede estar pasando. Es otro problema de escritura. Cambiemos bien la información y aquí también. Guardemos. Esto es muy común al momento de programar con Python, los errores de escritura. Ejecutamos nuevamente y aquí vemos que ya se está cortando la columna. Y con eso ya podemos completar nuestra información.